Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer una transformación? Eso va a depender primero de que tengamos nuestro despiece. Este es el despiece, ¿sí? No es el mapa, ¿sí? Lo copiamos a otro papel y este es nuestro despiece. Con la pinza entera, ¿sí? Pero lo que vamos a hacerle a nuestro despiece, que no lo vamos a recortar ni nada, nos va a quedar, es en la punta de esta pinza, le vamos a hacer un agujerito, ¿sí? Que pase de lado a lado, porque de esta forma yo cuando copie mi molde a otro lado para poder hacer alguna transformación, sepa dónde está esta pinza, tanto en el delantero como en el trasero. Ahí, ¿sí? Si ustedes esto lo van a trabajar mucho, yo les recomiendo que una vez que está probado el despiece, que quedó bien en el molde y que este molde está bien hecho, lo vamos a hacer en un cartón, ¿sí? en un papel misionero mucho más duro, que no sea blandito como este, para que les dure mucho más a la hora de ponerse a trabajar. Bueno, yo voy a trabajar ahora con el trasero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a otro papel y lo vamos a copiar tal cual, ¿sí? Porque este, como les dije, no lo vamos a recortar, ¿sí? Vamos a estar al otro lado que no tengo dibujado mi papel. Ahí. Y yo lo voy a poner acá porque voy a empezar a copiarlo, ¿sí? Todo por el borde, tal cual, ¿sí? Cuidando de no irme hacia adentro ni hacia afuera. Si se les mueve mucho se pueden poner cinta para pegarlo. No les recomiendo que se pongan alfileres porque el alfiler lo que hace es levantar el papel. Entonces si quieren se pueden poner pedacitos de cinta de papel para agarrarlo. Y eso no les va a romper ni el molde, es decir, ni el despiece, ni el papel donde está trabajando. Entonces yo ahí ya marqué todo el borde. Ahora lo que me queda es marcar esta pinza, el agujero que le hice acá, ¿sí? Lo marco bien. Voy a marcar dónde empieza y dónde termina mi pinza. Y como referencia me voy a marcar la altura de la cadera, ¿sí? Esto ya ahora lo dejo por un lado. Y acá lo que me queda hacer es dibujar la pinza que marqué con el puntito que tengo ahí, las dos rayitas, ¿sí? Y si queremos también hacemos la línea de la cadera. Estos son referencias, ¿sí? Para que cuando yo empiece ahora a trabajar sepa dónde tengo cada parte. ¿Qué necesitamos saber a la hora de hacer una transformación? ¿Qué falda quiero hacer? ¿Sí? Entonces acá empezamos, acá llega mi cadera, ¿sí? Yo esta la tenía de 50 centímetros. ¿Es este el largo que quiero? En el tual que ustedes hicieron, ahí van a poder comprobar si el largo que tienen de falda está bien, o si lo quieren más corto, o si lo quieren más largo. Eso es lo que van a transformar ahora, es la primera parte, el largo, ¿sí? Yo lo que voy a hacer en esta va a ser un poquito más corto. ¿Cómo lo hacen? De los dos lados la misma distancia. Le voy a sacar 6 centímetros de uno, 6 del otro y hago mi línea, ¿sí? Esta es la primera transformación. Varié el largo. Una vez que tengo el largo tengo que decidir qué quiero hacer. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a buscar fotos de faldas que les gustarían hacerse. La primera transformación muy común es la de eliminar esta pinza, es lo que nosotros vamos a hacer con la transformación. No solamente en el largo, ¿sí? Yo quiero que, por ejemplo, quiero hacer otro tipo de falda y en la foto no tiene la pinza. Pero a lo mejor tiene un recorte que viene por acá y se transforma en un canesú. El canesú es un recorte tanto en la falda, en el pantalón o en la camisa que se hace para evitar algunas pinzas o reforzar algunas partes. En este caso yo voy a hacer, por ejemplo, puedo hacer un canesú que vaya hacia el centro. Recuerden que esta línea es solo de referencia para saber dónde yo tengo la altura de la cadera. Siempre que yo quiera sacar mi pinza voy a tener que pasar por la punta de esta pinza, ¿sí? Entonces voy a hacer un corte. Mi corte puede ser ahí. Yo ahora se los voy a dibujar, después vamos a elegir uno solo. ¿Sí? Me puedo ir hacia arriba.
Esto va a depender mucho del diseño que ustedes quieran hacer, porque algunos no quedan tan bien. Puedo irme más abajo. ¿Sí? Fíjense que puedo, mientras que vaya girando con los recortes, puedo irme para cualquier lado. Y esto va a poder hacerse en cualquier pinza que me aparezca. Ya sea de falda, ya sea de pantalón. ¿Sí? Acá puedo utilizar esta misma línea. ¿Ven? Me voy a ir hacia abajo. ¿Sí? Me voy a ir a la otra. Y vamos a hacer una más acá. Fíjense que yo siempre pasé por la punta de mi pinza. No me interesa otro lugar que no sea la punta de mi pinza. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a elegir qué recorte le quiero hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer que mi falda solamente tenga un corte, yo esto lo podría haber llevado también un poquito más derecho. Puedo hacer una más. Esto lo pueden hacer en escuadra. Para que a la vista les quede acá un corte derecho en la falda, ¿sí? Y no con inclinación como este. La dirección que ustedes le den al recorte es el que quieran. Recuerden utilizar siempre tijera de papel. Yo lo que voy a hacer primero va a ser recortar mi molde por el borde. Todo el borde con el largo nuevo que le di. Estas líneas ustedes solamente van a dibujar la que vayan a realizar. Acá es donde tienen que empezar a ver qué tipo de falda quieren hacer. ¿Sí? Vamos a hacerle tablas, vamos a hacerle un poco de vuelo, un poco de basé. Quiero sacar solamente la pinza y que la falda tenga la misma estructura sin que tenga esa pinza ahí. Quiero que se despegue un poco de la cadera. Es decir, acá es donde ustedes tienen que empezar a ver un montón de diseños que ya existen y a lo mejor pueden inventar uno ustedes también. Pero bueno, tienen que ir viendo bien qué es lo que quieren. Si no están decididas en lo que quieren, dibujar por dibujar no, porque va a llegar un momento que van a quedarse ahí en el camino y no van a saber qué hacer. Entonces yo dibujé todas estas líneas porque lo que me van a hacer es darme... Voy a poner esta tijera acá para darle peso y que no se me levante. Lo que van a hacer estas líneas es darme dirección a algún diseño o algún recorte que yo quiera hacer. Estas líneas no hace falta que sean solamente rectas. Yo puedo elegir y decir, bueno, quiero hacer un canesú, voy a pasar por acá, voy a trazar una línea, por ejemplo, esta de acá, pero no quiero que sea tan recta, me gustaría que tenga un poquito más de curva. Entonces, ¿qué hago? Le doy un poquito de redondez, voy a pasar por acá y ahí me voy. Entonces ya tengo una posible marca de acá con un canesú. No quiero que se vaya hacia abajo, quiero que sea más recto. Bueno, sigo recto, ¿sí? Es decir, hay infinidad de líneas que yo puedo hacer. Pero ¿qué pasa con estas líneas? Yo voy a tener que recortarlas, porque si no las recorto por alguna, voy a seguir teniendo siempre mi pinza. Voy a marcar la pinza porque esto es lo que ustedes no se tienen que olvidar, que es lo que tenemos sí o sí que coser. Es la pinza que tenemos que coser, ¿sí? Esta de acá. Es decir, en algún lado se tiene... Me estoy quedando sin marcar. En algún lado se tiene que ir. Cualquier recorte que hagan, en alguno se tiene que ir. ¿Por qué les digo que en alguno se tiene que ir? Porque miren lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer el del canesú este de acá. Si yo esto lo corto ahí y vengo solamente hasta mi punta de la pinza y cierro mi pinza, siempre cierren la pinza como la cerraron en el molde, no se vayan a equivocar en esta parte de cerrar la pinza al revés, ¿sí? Cierro mi pinza y fíjense que al tener este corte
la pinza que yo tenía acá se vino acá, ¿sí? Pero si yo esto lo transformo en un canesú y continúo mi corte acá, esto me va a quedar a mí como una costura, no como que tengo acá una pinza, pero al unir este pedazo con este, se me va a hacer el volumen que me daba mi pinza. Pero acá, esta de acá desapareció, se fue, se me vino acá. Otra cosa que puedo yo hacer, sin utilizar este recorte, es hacer este que les dije yo. Hacer un corte a lo largo, ¿sí? Muchas faldas tienen una costura a lo largo, tienen la parte del centro entera. Acá, la parte del centro, estoy hablando al revés. La parte del centro, ¿sí? Acá tenemos el centro de nuestro molde, entera. Una cosa que no hice en este molde, y hay que hacerlo siempre sí o sí, les pido disculpas por no haberlo hecho antes, es trasladar la línea de hilo. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar, ¿ven? Nuestra línea de hilo es esta, es paralelo al centro. Entonces la voy a hacer también en este despiece que hice acá. Porque cuando ustedes empiecen a trabajar con todos los recortes, vamos a necesitar que nuestra línea de hilo nos siga indicando cuál es el hilo de este molde. ¿Sí? ¿Ven? Yo acá ya tengo un pedazo y acá tengo otro. Entonces voy a poner este es el hilo para no perderlo, ¿sí? Esto tiene que estar siempre. Después va a cambiar el nombre de del nuevo molde, pero el hilo va a tener que seguir siendo el mismo. Entonces el primer recorte que yo hice fue este, y cuando cerré la pinza se fue acá. Pero ¿qué pasa si yo hago otro tipo de recorte en otro lado? Como les decía, en este que va a ir derecho acá. Corten sin llegar a que se les corte el papel para que no se les suelte. Igual ustedes tienen que ahora hacer uno de muestra como para que vean qué es lo que pasa. Bueno, se me saltó. Esto era lo que no quería que pase, porque ustedes van a recortar uno solo. Este está acá, ¿sí? Cuando voy a poner un pedacito de cinta, así ven cómo queda. Sin que se abra, ¿sí? Bueno, ahí. Si yo hago lo mismo que hice antes de cerrar la pinza, fíjense que acá se me abrió todo el molde, ¿sí? Es decir, que esta pinza se trasladó en esta abertura. ¿Yo puedo dejar mi molde así y no cerrar esta pinza? Sí, se puede dejar así, va a desaparecer mi pinza de acá. Todo esto que se abrió, yo lo voy a copiar en un molde nuevo, ¿sí? Y me va a quedar una falda con un evasé. El evasé es cuando se abre un poquito. Fíjense que acá, cuando ustedes lo abren, esto se tuerce hacia el costado. Entonces acá ya no queda una línea recta. Como viene acá, ¿ven? Que continúa una línea recta. Va a empezar a aparecerse esta curva. Una pequeña redondez, ¿sí? Que va a continuar con este. Eso es normal, porque yo ya empiezo a abrir mi molde como si fuera un medio círculo, un círculo. ¿Sí? Entonces ahí se me transformó en una falda evasé. El evasé ustedes se lo van a dar como quieren, ¿sí? Esto es lo que me da por la pinza que tiene acá, ¿sí? Esto lo que hace es que no se me deforme la estructura que me va a agarrar la cintura, ¿sí? La cadera acá se amplió un poquito, es decir, que a la altura de la cadera voy a tener un poquito más de volumen, es decir, de amplitud en la falda, y no va a quedar tan pegada, ¿sí? Esto va a depender también de las telas que vayan a utilizar. Si usan una tela pesada, prácticamente esta parte que despegaron no se va a notar porque va a tener un peso y va a caer. Pero si usan una tela mucho más liviana, tipo una fibrana, esto va a tener como más vuelo. Y cuanto más amplitud le den a la base, es decir, al evasé,
más vuelo va a tener, ¿sí? Si yo quisiera darle más vuelo, no voy a seguir abriendo, ¿sí? Porque ven que acá se empieza como a saturar la abertura y el molde se empieza a hacer como un volumen, ¿lo ven ahí? Bueno, lo que voy a hacer es dejar esto así y voy a aplicar otro recorte sin llegar al fondo del corte, al final de esto. Lo dejo sostenido un poquito, corto y abro un poco más. Entonces ahí voy a empezar a tener más amplitud en la falda. Entonces así van haciendo cortes en como a ustedes les guste para hacer esta transformación en la falda. Nosotros con el largo de la pinza podemos jugar un poco. Por ejemplo, si yo no quiero que el canesú me quede tan alto y lo quiero llevar un poquito más abajo, puedo hacer que mi pinza sea un poquito más larga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar, vuelven a esto, al molde original. Voy a trasladar mi punta de la pinza, ¿sí?, en el mismo lugar donde está, un poquito más abajo, 2 centímetros más abajo. Y vuelvo a dibujar la abertura, ¿sí? Lo único que estoy cambiando acá es un poquito la dirección de la pinza. Es decir, en vez de que quede el volumen acá, sino lo estoy bajando un poquito más. Y se pierde en el mismo ancho. No voy a variar el ancho, solamente un poquito el largo, ¿sí? Entonces yo todas estas líneas que hice acá las voy a poder hacer a esta altura, ¿sí? Nada, eso es por tema de diseño. Si a lo mejor a ustedes uno de los recortes les gustó que esté más abajo o más arriba, lo único que va a variar es eso. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que tienen que tener en mente un diseño para poder hacerlo. Porque si yo hago un corte por hacer un corte, no termino de darle un sentido a esto, ¿sí? Entonces tengo que saber qué es lo que quiero hacer. Entonces, puedo cortarlo al medio, cerrar mi pinza. Esto no se lo tienen que olvidar nunca. Esta pinza siempre la tengo que cerrar para hacer una transformación. Si mi pinza queda abierta y yo hice otro recorte y tengo 2 moldes y me olvidé de cerrarla, mi falda me va a quedar grande porque me olvidé de cerrar esta pinza. Entonces cierro acá y ahí tengo este molde con evasé, ¿sí? Si no, teníamos este recorte que podemos hacer un canesú. Entonces cierro acá y se va a abrir ahí. Ahí, ¿sí? Entonces, pues este sí lo puedo terminar de cortar allá y me queda el canesú por un lado y la falda por el otro. Lo que yo voy a hacer acá, les voy a mostrar cómo se hace un canesú. Así tienen también esa transformación. Y ahora empiezan ustedes a elegir qué moldes podemos llegar a hacer, ¿sí? Voy a pegar así nomás, como para poder recortar este y que no se me suelten los moldes. Voy a elegir hacer el canesú redondeado. Ahí estamos. Este molde que nosotros ahora recortamos y que me quedó aparte, se transforma en uno nuevo. Es decir, yo hago este, le pongo, utilicen cinta de papel, no usen cinta scotch, porque si ustedes después quieren verificar alguna cosa, les va a entorpecer un poco. Este molde yo lo tengo que traspasar a uno nuevo, es decir, tiene que ser otro despiece sin la pinza, ¿sí? Este lo puedo dejar igual, no hace falta que lo vuelva a copiar porque ya me quedó ahí. Pero este sí o sí tengo que volver a copiarlo. Entonces voy a ir a otro pedacito de papel y vuelvo a copiar mi molde. No se olviden, fíjense que lo voy a copiar con la pinza cerrada. Voy a copiar la redondez. Lo que no se tienen que olvidar en este caso es la línea de la dirección del hilo. ¿Vieron cuando nosotros cerrábamos la pinza y yo les decía redibujen esta curva para que le quede lo más armónica posible? Es por esta razón, porque cuando la pinza está cerrada, esto tiene que quedar perfecta, la curva, ¿sí?
Faltó copiar un pedacito. Ahí. Entonces, ¿ven? ¿Qué me estoy olvidando? De la dirección del hilo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La voy a copiar para que me quede exacto, ¿sí? Ahí va. Este es el hilo. Ahí tengo el nuevo canesú. Entonces yo a este le voy a poner despiece. Si yo acá le voy a hacer doblez, a este ya se lo pongo porque es lo que diseñé. Doblez en mi canesú. Y lo mismo voy a hacer acá. Voy a escribir doblez. Y ya le voy a poner el nombre de la pieza que es. Entonces va a ser el canesú. Lo voy a recortar. Y ya empiezo a armar mis moldes de prendas. Ya no es un tual, es una prenda, ¿sí? Recuerden que el tual que yo tenía... ¿Yo puedo hacer un tual de esto? Sí, pero ya se va a llamar muestra, ¿sí? Es la muestra, porque yo una vez que ya me voy a los moldes, tengo que tratar que esa muestra sea con las telas que quiero usar o que el diseño que les quieran dar. Entonces ya se transforma en una prenda y deja de ser solamente un tual como hicimos con la falda base, ¿sí? Porque yo ya sé que este molde le va a quedar a la persona que se lo hizo. Entonces el proceso de un despiece y de una transformación de pinza va a ser: yo tengo estos dos, ¿sí? Este acá no está cortado, salvo que quiera ahora también, aparte de tener el canesú, decir, bueno, me gustaría que tenga un evasé. Bueno, hago un corte sin despegar acá la puntita y lo voy abriendo para que esto tenga un evasé. Si yo fuera a hacer esto así, esto como lo tengo así, lo tengo que volver a copiar en un papel como hice con este canesú. Si no, si yo la quiero dejar recta y que no tenga volumen, solamente que tenga el canesú, esto lo voy a dejar tal cual lo tengo sin modificación. Yo sé que les estoy explicando muchas cosas juntas, pero esto va a depender de lo que ustedes quieran realizar. Entonces tenemos, a la hora de entregar un molde sería, lo copio en un papel, ¿sí? Al copiarlo en un papel, si yo vengo para este lado, ven esta abertura que me queda acá, es la pinza cerrada, que está perfecto así, ¿sí? Puede ser de este lado o de este. Fíjense que me va a coincidir exactamente igual. Este son los que yo corté y me quedan separados. Este que tiene la pinza lo voy a transformar en este. Pero si yo esto lo quiero unir, va a quedar perfecto igual, ¿sí? Fíjense, pongo el dedo acá y sigo uniendo. Fíjense que llega a la misma altura. Ya tengo acá una falda transformada con un canesú. ¿Qué otra transformación puedo hacer? Sacando que sea el canesú. Esta sería una. Si ustedes me dicen, no, bueno, ahora quiero practicar otra. Bueno, dejamos esta de lado y nos vamos a practicar otra. Agarramos de vuelta la falda y empezamos de vuelta a copiarla y dibujar lo que quiera hacer. Otra de las cosas que yo puedo hacer es directamente a la altura de mi cadera, verifico a qué distancia tengo mi pinza y yo sé que si le quiero hacer un tajo o lo que sea, no puede llegar hasta esta altura. Tiene que ir más abajo, ¿sí? Siempre hablando en el medio. Acá tenemos el medio. Porque acá es la parte más prominente de la cola. Si yo me vengo con un tajo hasta acá arriba, se me va a ver toda la cola. Entonces ahí tengo que ver hasta qué distancia puedo yo hacer un tajo. Entonces acá voy a tener un tajo. Acá voy a tener una costura, si tengo un tajo ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué otra variedad le puedo hacer yo a mi falda para que no se vea la pinza? Puedo hacerle una tabla, entonces el tajo no lo haría. Si hago una tabla, tengo que verificar primero qué es lo que quiero hacer. ¿Voy a dejar que la pinza se vea arriba
o no quiero que se vea la pinza. Si yo voy a hacer una tabla entera o varias tablas, voy a tener que suprimir esta pinza. Y la tabla esta, ¿qué me va a hacer? Si yo lo hago desde arriba, me va a dar todo volumen. Entonces en la parte de la cadera y de la panza se va a empezar a ampliar, porque la tabla lo que tiene es que da volumen en el sector donde yo la haga, y dependiendo del tamaño, cuanto más tela tenga adentro, más volumen va a dar. Si yo quiero que mi panza quede planita, yo lo que puedo hacer es hacer un recorte, que se va a llamar canesú también, a la altura de la pinza, y desde la altura de la pinza hacia abajo hacer todas las transformaciones que quiera para tablas. En ese caso yo tendría esto, ¿sí? Voy a tener un recorte, por ejemplo voy a poder hacer acá un tablón grande en uno de los costados, que va a ser también el mismo tablón del otro lado, porque esto, recuerdan que tengo las mitades, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan que es la parte de acá abajo? Y yo la hice más corta, ¿sí? Bueno, es lo mismo. Hice un canesú y ahora a esta parte le quiero hacer una tabla. ¿De qué tamaño va a ser esa tabla? Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. ¿Cómo sé de qué tamaño la voy a hacer? Y bueno, puedo agarrar o una tela o otro papel. Voy a agarrar este de acá. Y ver más o menos qué profundidad le quiero dar yo a mi tabla. Voy a cortar por acá, así después dibujo del otro lado. Entonces, ¿qué tabla pueden hacer? Puedo hacer una tabla encontrada, que se miren las dos partes que doblo. Hacia adentro, entonces me queda de este lado así, y cuando se abra está la tabla ahí, del lado adentro se ve el tablón, ¿sí? O puedo hacer al revés, ¿sí? Voy a buscar el medio de la profundidad que le quiero dar, ¿sí? Me voy hacia un lado y hacia el otro la misma cantidad de tela. Entonces esta tabla me va a quedar mirando hacia afuera, ¿sí? ¿Ven? Esto es una tabla, un tablón. ¿Esto dónde va a ir cosido? Solamente acá. Si ustedes quieren hacer las tablas de este tipo, que no se ven, pero sí les da volumen, pero no quieren que se abran todas, van a coser acá para que esto no se abra del todo, ¿sí? Para coser acá de esta forma. En la parte donde dobla le van a hacer una costura hasta el largo donde no quieren que se abra. Pero bueno, esto es empezar a practicarlo. De cómo coser una tabla es tema de costura, no tanto de moldería, sino de costura. ¿Sí? En la moldería, si quieren ustedes, ya que el diseño les quede bien y que no se los cambien, pueden ponerle en el molde, por ejemplo, hasta acá, costura interna. Le ponen costura interna. De esa forma se sabe que en este largo tiene que ir cosido para que esta tabla no se abra. Por ejemplo, si mi tabla empezara desde acá arriba y yo quiero que me mantenga la cadera cerrada y al cuerpo, voy a poner que hasta la altura de la cadera quede cerrada y que después sí se abra y quede suelta la tabla. Eso se usa mucho también en las polleras colegialas. Puede ser muchas tablas, puede ser una. La otra forma de hacer tablas es todas mirando para un lado o todas mirando para el otro, ¿sí? Yo puedo doblar mi tabla para acá y después viene la otra y mira para allá y después viene otra más, ¿sí? Pero ¿qué voy a tener que hacer? No lo voy a hacer así a ojo. Este papel lo único que me va a servir es para saber qué profundidad le doy, ¿sí? La profundidad es toda la tela que va a llevar adentro. Pero cuando queda cerrada o doblada, es como si yo estuviera trabajando así. Entonces, fíjense, yo ahí quiero que tenga una tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a dibujar. Después quiero que la otra la tenga acá. Y después la otra que la tenga acá. Entonces ahí voy a hacer todas líneas y recortes en esta falda, que me va a quedar separado como tengo esto. Y voy a marcarlas
en mi papel. Acá está el otro. No encontraba el otro lado. Esto es así. Una vez que esto se les empieza a separar, yo lo que les recomiendo es que pongan números, ¿sí? Esta es la parte 1 y esta es la parte 2, para que no se les mezclen, ¿sí? Y acá es donde ustedes tienen que decir cuánto van a separar de esta tabla, ¿sí? Entonces van a poner una línea recta o en la base del papel. Pongamos que estamos acá, base del papel. Tengo 1. Así podemos trabajar. Y el otro lo tengo acá, ¿sí? Porque si yo no busco una línea recta, una base, lo que puede pasar es que se me vaya uno más arriba y otro más abajo. Yo, si trabajo así, a la hora que me separo para hacer la profundidad de la tabla, esto se me puede correr un poquito y ya va cambiando la forma del molde. Entonces, si yo trabajo con una línea que realizo o un borde, yo acá vamos a poner la línea. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar este acá, bien derechito, y lo voy a copiar. Todo el borde, bien copiado. Acá lo mismo. Y acá lo que me voy a marcar es hasta dónde llega el molde. Lo voy a hacer, esperen que me venga un poquito más abajo que no lo están viendo. Ahí le voy a hacer una línea, ¿ven? Cuando yo levanto el molde no hace falta que tenga toda la línea, porque eso lo que hace que ustedes se confundan que la tabla tiene que estar doblada ahí. No, no tiene que estar doblada, tiene que estar marcado hasta dónde la tengo que doblar. Entonces viene el borde de la punta acá. Y con el otro, ¿qué voy a hacer? Voy a apoyarme también sobre esta línea que dibujé y me voy a separar todo lo que necesito darle para esta tabla que quiero realizar nueva. Entonces me vengo a este molde y ¿qué hago? Marco en el medio y todo el borde por afuera. Marco todo ahí. Una vez que lo tienen marcado, vamos a recortarlo. Dejando en esta parte papel. ¿Sí? Esto es para una tabla, para 2, para 10, para todas las que tengan que hacer. Es el mismo trabajo, ¿sí? Lo que sí, si van a hacer muchas tablas, no las hagan tan profundas, porque si no le va a dar mucho volumen. Y sí lo pueden hacer con una tela que no sea tan pesada, pero si la tela es muy pesada, no hagan tantas tablas muy profundas porque va a ser muy pesada la prenda y va a ser incómoda. Entonces acá yo tengo los bordes. Y lo que les decía, que en esta parte le dejen papel. Ahora les voy a mostrar el por qué dejamos papel. Lo que tenemos que decidir es cómo doblar esta tabla. Yo lo único que hice fue darle la profundidad. Pero ahora es cómo vamos a doblar la tabla. Si yo quiero que mi tabla mire hacia el centro, esta parte que yo marqué la tengo que juntar con esta otra que marqué ahí, ¿sí? Entonces ahí ya tengo mi tabla. ¿Yo puedo esto marcarla? Sí, la puedo marcar o la puedo dejar sin marcar, no me hace falta. Entonces ahí tendría una que haría con todo el papel que me quedó acá atrás, cortar sobre la línea de la cintura. No lo voy a cortar porque quiero mostrarle otro tipo de tabla que se puede dibujar, ¿sí? Yo puedo ir y hacer mi tabla encontrada, ¿sí? Entonces doblo un poquito este y ahora tengo que traer este otro hacia el frente. Pero fíjense de qué forma. Tengo que volver a juntar los dos. Si veo que hay uno que no me coincide, lo voy acomodando. Y ahí, una vez que están los dos bien que coinciden, ahí marco que es donde tengo que doblar, ¿sí? Y ahora sí,
recorto. Acá pueden utilizar la ruedita o si se animan directamente, cortamos todo, ¿sí? ¿Por qué primero tenemos que doblar y después cortar? Miren lo que pasa con la tabla. La forma que me hace. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer con esto es marcar cuál va a ser mi centro, que es el que se une una y otra en mi molde. Esto tiene que estar siempre sí o sí. ¿Cuál es el centro? Entonces le hacen una raya y van a hacer de acá para acá, que es como doblan, una flecha, y de acá para allá otra flecha. Esto es lo que va a indicar la dirección en la que yo tengo que cerrar mi tabla, ¿sí? Porque si yo la hacía toda para un lado, fíjense, si yo voy directamente para acá, todo para allá, ahora les voy a mostrar al revés, fíjense cómo me falta papel, no sé si lo logran ver ahí. ¿Ven? Me falta papel para llegar al borde de el molde, porque cambió la forma en la que doblo la tabla. Si yo esta tabla la doblara solo para un lado, la forma de esto hubiera sido un pico más grande. Lo mismo si la doblo hacia el otro. Si yo quiero que mi tabla mire hacia el centro, o si yo quiero que mi tabla mire hacia adentro. Ahí me sobra papel. ¿Ven? Va a depender mucho para el lado donde la doblen. Y el lado que ustedes decidan que vaya a la tabla, porque eso es solamente diseño, no hay nada que diga para qué lado tiene que ir, eso lo tienen que diseñar ustedes. Tienen que ponerle el molde para dónde va cada una. Una vez que definieron eso, esto ya le tienen que agregar todo lo que es importante. Por ejemplo, la línea de hilo, ¿sí? Acá vamos a poner que es la tabla. Si quieren ponen tabla encontrada. Y ahora van a poner el nombre que tenga este molde. Molde, falda. Falda. Con tabla. O tablas. Depende de lo que quieran hacer. Con tablas. Talle tanto. Vamos a ponerle 42. Y le vamos a poner el artículo. En este caso, si ya es, ustedes hicieron la falda, el despiece es parte de esa falda y este es el artículo que le sigue. Es decir, ustedes tienen la falda de su talle y la falda de la fotocopia, son dos. Entonces este es el artículo 003, ¿sí? Es decir, sería el tercer molde que hagan. Si ustedes hicieran otra transformación de otro talle, sería otro artículo, ¿sí? Porque cambiaría la moldería. Entonces acá ya tenemos dos transformaciones. Lo que yo quiero que ustedes hagan ahora es investigar qué tipo de transformaciones pueden hacer y me van preguntando qué otros recortes o qué otras cosas se pueden realizar, ¿sí? Una transformación que es muy básica es esta de hacer el evasé en la falda. Y una es, como les dije, haciendo un recorte y abriendo y de paso suprimimos la tabla. Pero si yo no quiero suprimir la tabla, lo único que voy a hacer es, me voy a despegar de acá 4, 5, 6 centímetros, eso no importa. Desde la punta de la cadera voy a apoyar mi regla y me voy a abrir, ¿sí? Lo que tengo que hacer es que si yo me abro mucho, acá me va a hacer un pico, ¿sí? Y ese pico no lo quiero tener, ¿sí? Entonces me voy a ir de a poquito. Si yo quiero que esto sea cada vez más grande, utilizo la de separar el molde e irme. Pero esto es para un evasé de pocos centímetros. Y ahí hacen la línea. Una vez que hicieron la línea de este evasé, lo que van a hacer es subir desde lo que sería la parte recta de acá, medio centímetro, ¿sí? Para darle un poquito de redondez a esta punta. Esto es lo que va a evitar que esta punta haga como que se cae de la prenda, como que hace dos puntas en los costados, sino que le va a dar
la redondez a este basé. Cuanto más larga es mi falda, cuanto más hacia abajo me voy, más centímetros va a tener este basé, porque se va a despegar más desde el largo, ¿sí? Entonces se va a ir. Fíjense que si ustedes ponen la regla, cuanto más se va en la diagonal, más se abre, ¿sí? Eso es solamente para hacer la transformación de hacerle un evasé. Pero no se olviden de subir ese medio centímetro para enderezar y darle la redondez. Así que bueno, espero que les haya servido esta explicación de transformación. Más adelante vamos a ir viendo más y en las distintas prendas.